Cambios sociales en Chile a finales del siglo XIX. A fines del siglo XIX se comienzan a desarrollar una serie de acontecimientos sociales, los cuales terminan por crear un nuevo modelo de sociedad, en el cual se comienzan a diferenciar de manera más clara tres sectores de la sociedad: la clase alta, la naciente clase media y los sectores populares, los cuales con el tiempo comenzarían a adquirir una propia opinión política en la historia nacional. Las clases altas. El progresivo aumento de la riqueza generada por la industria salitrera favoreció el fortalecimiento de la aristocracia, sector político que desde tiempos de la independencia había ostentado la dirección política y económica del país. A la antigua aristocracia terrateniente, heredera del sector criollo colonial, se le sumó la burguesía, grupo compuesto por empresarios y comerciantes que habían logrado generar grandes fortunas. La vinculación de ambos grupos se realizó a través de alianzas matrimoniales o participación conjunta en negocios. Es así como el dinero y el lujo comienzan a ser ingredientes fundamentales de las clases más elevadas, dejando atrás el austero modo de vida de la antigua aristocracia. De este modo, la opulencia comenzó a marcar el estilo de vida de la oligarquía, destacándose su ostentación, elegancia, cosmopolitismo y afrancesamiento, los cuales pasaron a ser rasgos culturales de una alta posición social. Estos rasgos fueron imitados por otros sectores, principalmente por la naciente clase media. Ideológicamente, durante la primera mitad del siglo XX, la clase alta representaba los intereses de una marcada oligarquía política, la cual controlaba el país desde sus puestos en el Congreso, gracias al sistema parlamentario que predominaba en la política nacional. La clase media. El surgimiento de la clase media fue uno de los cambios sociales más significativos del siglo XIX. Este grupo fue creciendo a medida que avanzaba el siglo, transformándose en un importante grupo de opinión. Los sectores medios estuvieron conformados por militares, burócratas, pequeños comerciantes y empresarios, profesionales liberales como doctores y abogados, empleados públicos, artistas, profesores e intelectuales, ubicados preferentemente en los sectores urbanos del país. Entre los factores que explican el surgimiento y consolidación de esta clase social se destaca el impulso dado desde el Estado a la educación, desde comienzos de la vida independiente. Este proceso se potenció durante la segunda mitad del siglo XIX gracias al aumento de la riqueza fiscal, aumentando así la capacidad de matrículas de la educación pública para los hijos de los trabajadores urbanos e incluso para los hijos del campesinado. Este acceso a la educación le otorgó mayores oportunidades laborales, permitiendo así un ascenso social. Otro factor que influyó en el desarrollo de los sectores medios fue el crecimiento del aparato estatal, pues la administración pública generó nuevos puestos de trabajo destinados a profesionales y técnicos que obtuvieron así una estabilidad y solvencia económica. El ejército fue otra vía de adquirir un mejor nivel de vida, pues las sucesivas guerras de la época fomentaron el interés de los jóvenes a ingresar a la vida militar. Pese a que los sueldos eran en general bajos, la participación en la institución les entregaba a los militares una instrucción y estabilidad económica a sus miembros, otorgándoles así una mejor calidad de vida. A medida que comienza a avanzar la primera mitad del siglo XX, la clase media fue transformándose no solo en un nuevo actor social, sino también en un nuevo grupo político, con opinión y políticas propias, como lo fue en la década del 20, el intento de políticos de clase media de legislar para mejorar la situación de obreros y mineros más desposeídos bajo el contexto de la cuestión social. El partido que representaría sus intereses políticos sería el Partido Radical. La clase baja. En cuanto a los sectores populares, estos, que componían más del 50% de la población a comienzos del siglo XX, se mantuvieron al margen de los beneficios reportados gracias a la explotación salitrera.
El campesinado se mantuvo prácticamente bajo las mismas condiciones de vida que tenía durante la época colonial. La propiedad agraria seguía dividida en latifundios, impidiendo así la existencia de pequeños propietarios agrícolas y perpetuando el inquilinaje y peonaje como formas de ganarse la vida de los sectores campesinos más pobres. En la época, la vida de los campesinos y también de los obreros urbanos estuvo marcada por la precariedad y el escaso acceso a los servicios públicos, como salud y educación. Este contexto explica los grandes contingentes de campesinos que fueron convencidos de emigrar a las faenas salitreras y carboníferas. En este sentido, el Norte Grande registró el mayor crecimiento demográfico del periodo, el cual se hizo a costa de la población campesina migrante. A comienzos del siglo XX, la clase más baja vivía un periodo de crisis generalizada, la cual se denominaba como cuestión social, debido a las precarias condiciones de vida de los obreros urbanos y mineros de las oficinas salitreras. Es en este contexto en el cual las oficinas salitreras se transformaron en el génesis de la organización política obrera, la cual se vio expresada, por ejemplo, en la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 a cargo del líder Luis Emilio Recabarren. Este partido tenía como fin reeducar al obrero bajo los valores socialistas, tratando de alejarlo de sus vicios como el alcohol o los juegos de azar y otorgándole una educación que le otorgara una conciencia de clase a través de periódicos e iniciativas culturales.